Shalom lach Miriam me'at chesed Adonai imach Berukhat banashim ubaruch Peri bitnech Yeshua Miriam HaKedosha Sean todos ustedes bienvenidos a este curso, a este seminario que nos va a compartir nuestro compañero Miguel Martínez acerca de lo que es la tradición gnóstica. Vamos a profundizar todavía más estos aspectos del conocimiento trascendental y esperamos en verdad que en estas pláticas encontremos sobre todo herramientas que nos ayuden en nuestro trabajo interior. Así que por parte del grupo de misioneros que formamos el Instituto de la Sabiduría Antigua, les damos la más cordial bienvenida y en verdad esperamos que en estas pláticas podamos profundizar todavía más lo que es el conocimiento gnóstico. Como ustedes saben, compañeros, el conocimiento gnóstico es el conocimiento de sí mismo. Este conocimiento va a estudiar al hombre y lo estudia en todos sus aspectos. Cuando nosotros iniciamos dentro de estos estudios en las escuelas gnósticas, hay un tema que se centra en estudiar al hombre. Ese tema es el tema de la máquina humana. En ese tema, los esoteristas asemejan el cuerpo físico como una máquina. Y esa máquina tiene diferentes centros de energía. Tenemos un centro de energía que es el centro que se encarga de la creación del pensamiento. Hay otro centro de energía que se encarga de la función del movimiento. Hay otro centro que se encarga de la creación de las emociones. Y aquí tenemos un centro instintivo y un centro sexual. En esa plática empezamos a estudiar al hombre en estos aspectos. Empezamos a entender lo que es la energía del pensamiento, lo que es la energía de las emociones, lo que es la energía sexual. Empezamos a hacer una clara diferenciación entre lo que es un pensamiento y una emoción. Y en este camino de autoconocimiento empezamos a entender que este cuerpo físico, esta máquina humana que tenemos, al mismo tiempo está siendo movida por hilos invisibles. O sea que hay alguien quien aprieta el botón de esta máquina y esta máquina reacciona mecánicamente. Cuando los esoteristas se refieren al hombre como máquina humana, lo dicen porque el actuar inconsciente del ser humano es exactamente como el de una máquina. Nuestros actos mecánicos están impulsados por un actor que mueve la máquina, que la manipula, que se adueña de la mente, de las emociones y que establece los hábitos en nuestra parte motriz. Este actor es el ego. Y cuando hablamos del ego, hablamos de un falso ser. El ego es una falacia, el ego es una mentira. Y el ego es el que mueve, manipula la máquina humana. Por eso cuando el hombre no se conoce a sí mismo y no conoce a ese actor que mueve la máquina humana, entonces el ser humano está, por así decirlo, condenado a un destino. No puede modificar su destino. Y es que él mismo no conoce hasta qué punto ya sus actos están predeterminados por este actor, por el ego. Así que este es una mentira. Y cuando hablamos de ego, debemos de entender que a veces uno cae en la ilusión de pensar el ego como uno, pero en realidad ego es ego. El ego es una multiplicidad. Y eso es lo que tenemos que entender, que el ego no es unidad, sino que es multiplicidad. Hablamos de una lesión. Y hablamos de que todos esos egos pelean y riñen entre sí. Y cada uno de ellos busca apoderarse de la máquina humana. Pero en ese proceso de autoconocimiento, de conocernos como máquinas, de reconocer al cuerpo como una energía,
de entender lo que es la presencia del ego que mueve esta máquina, al mismo tiempo descubrimos una parte más profunda, una parte que está más allá del ego y que se viene a convertir en el testigo. Porque hay una facultad que se llama autoobservación. Esta facultad es la facultad que nos hace conscientes. Y aquel que se hace consciente de sí mismo es la esencia. Esa partícula divina que todos tenemos en nuestro interior. Y que la gnosis antigua está en una búsqueda constante del encuentro con la chispa divina, con esa parte que está dentro de nosotros, que es una pequeñísima fracción. Cuando hablamos de alma, debemos entenderla como embrión del alma, porque el alma que tenemos es apenas una pequeña semilla, pero dentro de esa semilla se encuentran infinitas posibilidades. Toda la vida, todo lo que nosotros necesitamos de la vida, todo el conocimiento, la sabiduría, las virtudes, se encuentran depositados dentro de esa semilla. Por eso es que para los gnósticos lo más digno radica en la esencia, en la conciencia que tenemos. Eso es lo único por lo que vale la pena vivir en esta vida, por descubrir esa esencia divina, descubrir su inmortalidad, descubrir de dónde viene esa esencia divina, por qué está aquí, cuál es la situación en la que actualmente se encuentra y cuál es su porvenir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y todos estos aspectos es precisamente de lo que habla la tradición gnóstica. Lo que el compañero Miguel Martínez nos va a compartir, compañeros, es una investigación y también el producto de sus reflexiones acerca de todo lo que nos habla esta tradición y cómo ha ido cambiando conforme el tiempo, se ha ido modificando, ha tomado diferentes formas, pero al mismo tiempo la esencia de la tradición siempre ha sido la misma. Así que, compañeros, valoremos el trabajo de los instructores, su investigación, su reflexión. Estas pláticas esperamos que les podamos dar la continuidad y que al final, pues, entre todos podamos compartir nuestras reflexiones, hacer nuestras preguntas, aportar nuestros comentarios y todo lo que nosotros escuchemos, tener un criterio personal. Porque al final recuerden que es una experiencia personal y particular lo que es la experiencia de la gnosis. No es algo que puedas vivir por otro, ni otro lo puede vivir por ti. Es una experiencia personal. Así que sin más, los dejo con este gran instructor, que también es un gran amigo, un gran padre, una gran pareja. Le mando un gran saludo a nuestro compañero Miguel Martínez, a su esposa, a su niña que está muy bonita. Y esperamos, compañeros, que esto sea el inicio de algo muy positivo. Sin más, los dejo con nuestro compañero Miguel Martínez. Arturo, muchas gracias por la presentación, qué amable de tu parte. Y bueno, también damos la bienvenida a todas las personas que ya nos están acompañando, que hemos madrugado algunos para poder participar de estas sesiones, que yo creo que van a ser de mucha trascendencia, importancia para todos, al menos para mí, así ha sido esto. Les comento el interés de crear o de desarrollar una investigación de este tipo surgió precisamente porque estudiando un libro que todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que participamos en este momento hemos escuchado, que es el libro de Pistisofía, una de las obras cumbre del maestro Samael Aun Weor, donde devela ese libro. En mi caso particular, desde haber escuchado a varios compañeros instructores y leer incluso el libro, no llegaba a mí a comprender, o no llegaba a esa comprensión, por lo menos de manera intelectual, digamos, en ese primer nivel, a qué se estaba refiriendo toda esa develación, todo ese tratado. Y para poderlo empezar a entender, tuve que hacer toda un estudio, una investigación sobre la tradición gnóstica antigua, porque al final el libro de Pistisofías es una recopilación de un mito gnóstico que conlleva toda una tradición
que surge desde los primeros años del cristianismo. Y el maestro Samael en ese sentido pues no se detiene a lo mejor a explicar toda la tradición porque se entiende que ya la deberíamos de conocer, ¿no? Entonces, esa fue como mi inquietud inicial para poder dedicarme a estudiar un poco esta tradición antigua y es lo que queremos compartir con todos ustedes, ¿no? Esperemos que esto pues nos pueda servir para que podamos tener una visión a lo mejor más amplia de lo que es el gnosticismo, de qué cosa es la gnosis, más allá muchas veces de la visión samaeliana que tenemos, que es muy válida, que es muy profunda, pero que considero que para poder llegar a otros sectores de gente buscadora del camino espiritual, tenemos que muchas veces, para bien o para mal, que abrirnos, ¿no?, hacia otros horizontes y otras perspectivas, otras interpretaciones, conocerlas por lo menos, y esto la verdad que nos va a enriquecer mucho como estudiantes, como buscadores del conocimiento espiritual, como instructores, ¿no? Entonces, vamos a compartir con todos ustedes esta investigación que hemos realizado, y como el título del seminario lo dice, es una introducción, es una aproximación al pensamiento gnóstico, ya que al hablar de gnosticismo, en realidad, no hablamos de una tradición, digamos, única, sino que nos vamos a dar cuenta que existen múltiples interpretaciones del gnosticismo. Aunque la gnosis, como experiencia personal, como lo mencionaba Arturo, en realidad es una y es individual, la interpretación de esa experiencia a través del gnosticismo pues es múltiple. Nos vamos a dar cuenta que en la antigüedad existieron diferentes grupos gnósticos, cada quien con su propio dogma, con su propia doctrina, con su propia tradición, pero que los unía la idea o el principio de que el conocimiento es lo que libera. Entonces esto nos puede ayudar a entender quizás hoy en día también que existen múltiples grupos gnósticos en la actualidad, cada quien con su particularidad, cada quien con su matiz de transmitir la enseñanza, pero que al final lo que nos une es la gnosis, el conocimiento salvífico, ese conocimiento nos va a liberar, ¿vale? Entonces, como quiera que este seminario lo hemos desarrollado no solamente desde un aspecto teórico, intelectual, sino que también buscamos integrar algunas prácticas, algunas reflexiones en este programa. Vamos a iniciar nosotros en esta primera sesión con una pequeña relajación. Por eso que el curso pues está programado cada sesión aproximadamente de 2 horas a 2 horas y media. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción de relajación, de quitar nuestros pensamientos y posteriormente iniciaremos con la actividad, ¿verdad? También vamos a tener momentos de diálogo, de debate, de reflexión, porque eso también es muy importante, la reflexión, como lo comentaba nuestro compañero Arturo, que cada quien tenga su propia comprensión, su reflexión, su entendimiento, y que muchas veces no es necesario estar de acuerdo, ¿no?, en puntos específicos, porque la esencia de cada persona es dinámica, es diferente, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Les pido, por favor, que tomemos una posición. Como les comento, a lo largo de la sesión, pues, habrán momentos en los cuales vamos a detenernos para reflexionar en algunos puntos. Ese es el programa. Vamos a hacer 7 sesiones durante este curso, que van a abarcar los siguientes temas: los fundamentos e historia del gnosticismo. En la segunda sesión nos enfocaremos, bueno, en esta primera sesión vamos a abordar lo que es la gnosis, qué cosa es la gnosis, y diferenciarlo de lo que es el gnosticismo, porque aunque pareciera que es lo mismo, en realidad son completamente diferentes, pero hay algo que los une, ¿vale? En la siguiente sesión abordaremos el estudio de la cosmología gnóstica y el pleroma. Vamos a ver desde esta perspectiva gnóstica cómo está organizado el cosmos, cómo se origina el cosmos, cómo se origina la creación y el ser humano. En la tercera sesión estudiaremos lo que es la figura, para algunos polémica, del demiurgo y la creación material. Estudiaremos esa concepción gnóstica antigua que tenían acerca del demiurgo como el creador del mundo material y por ende de la imperfección y del dolor.
En la cuarta sesión nos adentraremos en el estudio de Cristo, el Cristo gnóstico, como liberador, como fuerza espiritual que desciende desde el absoluto para despertar a las chispas divinas atrapadas en la materia, y la figura también a veces controvertida de Lucifer o Lucifer como el portador de la luz, el portador de la llama, el portador del conocimiento, que desde la tradición gnóstica estas dos figuras asumen un papel completamente diferente a la tradición ortodoxa, ¿no? Que ven a Cristo como el Hijo único de Dios, que vino o que nos salvó con su muerte, y es solo creer y aceptarlo, y a Lucifer como la figura antagónica de esta fuerza espiritual, ¿no? Entonces, ahí vamos a estudiarlo. Luego analizaremos la antropología gnóstica, lo que es la constitución tripartita del ser humano, esa constitución triple, que lo podemos ahondar más en una constitución séptuple, ¿no? Los 7 cuerpos, y ahí estudiaremos toda esta perspectiva. Luego, en la sexta sesión, abordaremos nuevamente un poco de historia sobre cómo el gnosticismo, estos movimientos de la antigüedad, han influido en diferentes movimientos espirituales, esotéricos, iniciáticos a lo largo de la historia, ¿no? Incluyendo, obviamente, el movimiento gnóstico moderno fundado por el maestro Samael Aun Weor, ¿no? Y en la última, pues abordaremos la práctica gnóstica moderna, basado, pues, obviamente, en este sentido, en la tradición a la cual nosotros estamos apegadas, que es la tradición del maestro Samael, y explicaremos cuál es la esencia de esa tradición, de esa práctica, para nuestra regeneración espiritual. Entonces, brevemente, este es el temario que vamos a analizar, que vamos a estudiar a lo largo de estos 2 meses aproximadamente, con las concesiones cada domingo. Pues bien, aquí hemos puesto una pequeña imagen, ¿no? El famoso Ouroboros, que es una serpiente que se muerde la cola. Que este símbolo puede tener múltiples significados. Debemos de saber que los símbolos gnósticos, los mitos gnósticos, como quiera que son mensajes o son enseñanzas que no solamente van hacia el centro intelectual, sino que su objetivo es educar a la conciencia. Estos símbolos tienen múltiples interpretaciones. No existe una sola interpretación para cualquier símbolo o mito gnóstico, sino que esto depende más del grado de desarrollo espiritual que tenga la conciencia del practicante o de nosotros como estudiantes, ¿no? Entonces, aquí podemos, por ejemplo, dar alguna idea de que este símbolo representa la eternidad. Es el círculo de lo eterno. Es un símbolo que nos sugiere que va más allá de la vida y de la muerte. Representa también en la tradición gnóstica como la unidad, es la reconciliación de esa dualidad del bien y del mal, que esta pues nos invita a mirar hacia adentro de nosotros mismos, a reconciliarnos internamente, a reconciliar esa lucha de los opuestos, del bien y del mal, de la tesis y la antítesis, para llegar a una síntesis, ¿no? Para llegar a una comprensión. Y nos dice que al final la verdadera gnosis surge desde esa parte interior, desde esa parte de la comprensión. La comprensión es el equilibrio o es el punto de unión entre los extremos. Es interesante, ¿no? Entonces, este pequeño símbolo gnóstico que es el Ouroboros. Pues bien, vamos a iniciar, después de esta pequeña reflexión, con los fundamentos de la gnosis. Una sabiduría antigua que está muy presente todavía, ¿no? Que ha estado presente a lo largo de la humanidad y que ha sido un punto de apoyo para la transformación interior de aquellos buscadores espirituales. Primero que nada, pues es interesante o importante que nosotros definamos qué cosa es la gnosis. Entonces, desde su definición y su etimología, la palabra gnosis proviene del griego gnosis, que es igual a conocimiento. Por lo tanto, la palabra gnosis es una palabra que tiene un origen en la lengua griega antigua, que significa conocimiento. Sin embargo, debemos entender o tener en cuenta que este no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento que podamos adquirir a través del estudio intelectual.
La gnosis no es un conocimiento que podamos adquirir a través de un curso, a través de la lectura de algún libro o a través de escuchar a algún profesor o maestro inclusive. No, sino que la gnosis es un conocimiento transformador. Es una experiencia interna que nos transforma, que nos libera, que nos despierta. Surge del despertar interior, del contacto directo con la realidad trascendental. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este punto, porque estamos hablando de que la gnosis es un conocimiento experiencial, algo que se vive, que se palpa, que se siente y que nos transforma. Por lo tanto, esta experiencia no la podemos encontrar o no va a estar ligada siempre a alguna escuela de conocimiento, a alguna escuela de pensamiento, a un lugar, a un libro, a algo en sí objetivo o material, sino más bien es el resultado de un trabajo interior. Es el resultado de poner en práctica todos esos conocimientos que recibimos en las escuelas, que recibimos en los cursos, que leemos o aprendemos en los libros. Cuando ese conocimiento lo pongo en práctica y lo experimento, lo vivo y me transforma, entonces eso es gnosis, ¿vale? Bueno, es similar a como, por ejemplo, nosotros podemos conocer sobre la miel, ¿no? Podemos hacer un estudio, una investigación de cómo se forma la miel, cómo las abejas recogen el néctar de las flores y las depositan en la colmena, y etcétera, etcétera. Y podemos realmente hacer un estudio sobre este proceso, pero una cosa muy diferente es probar la miel, ¿no? O sea, degustar la miel, saborear la miel, que al final esa es la experiencia transformadora. Es lo mismo, está el conocimiento intelectual, que es el conocimiento que recibimos a través de los centros mental o del pensamiento, a través del centro emocional, a través del aprendizaje motriz o mecánico de las cosas, a diferencia de la experiencia directa, a diferencia de la experiencia que nos transforma y que nos hace ser mejores personas. Esta es entonces esa diferencia entre información y transformación. Ponemos este ejemplo más cercano a nosotros para que podamos tener una idea más certera de esa diferencia entre lo que es el conocimiento intelectual y el conocimiento espiritual o interior, ¿no? Según los gnósticos antiguos, habían 3 tipos de conocimientos, y que esto está muy relacionado a lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Los 3 tipos de conocimientos o los 3 tipos de mente. Estaba el conocimiento que se relacionaba con la materia, ile, era un conocimiento sensorial y material. Estaba el conocimiento de la psique, que estaba en relación con el alma, que era un conocimiento racional, de tipo intelectual, ¿no? Y estaba el conocimiento del neuma, el conocimiento del espíritu, ese conocimiento directo y trascendental. Entonces, el neuma, el conocimiento del neuma, es el conocimiento que pertenece a la gnosis. Aquí vamos a verlo un poco más con amplitud esto, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que la tradición gnóstica distingue 3 tipos de niveles de conocimiento fundamental y que esto está en relación directa con la parte ontológica del ser humano. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos entonces el nivel material, que corresponde o correspondería con las personas ilíacas, que son personas que principalmente viven identificadas con lo sensorial, viven identificado más con los aspectos instintivos y materiales de la vida. Aquí podemos hacer esa analogía con los hombres que marca el cuarto camino y también la enseñanza de Samael Aun Weor, que son el hombre motor instintivo, que son las personas que están identificadas más con los aspectos materiales y sensoriales. Luego tenemos el nivel del alma, psique, que representa a las personas psíquicas. Estas personas son aquellas que han desarrollado ya cualidades mentales y morales. Son personas, digamos, más refinadas en ese sentido, internamente hablando, ¿no? Que tienen cualidades morales que se rigen bajo ciertos conductos morales de la sociedad,
que permiten llevar una vida, entre comillas, armónica, ¿vale? Y luego está el nivel espiritual, que este pertenecería a las personas neumáticas. De hecho, neuma, ustedes han escuchado hablar de los neumáticos, ¿no? Las llantas que llevan los carros. ¿Por qué se habla de neumático? Porque el neuma es el espíritu, es el aliento, es el soplo divino, es lo que mantiene, lo que le da forma a la estructura material, ¿no? Es viento, aire. Por eso el neumático está lleno de aire, ¿no? Por eso de ahí viene esa palabra. Entonces, las personas neumáticas son aquellas que han despertado la chispa divina, aquellos que han despertado su conciencia y que han accedido o accedieron a ese conocimiento transformador y espiritual que es la gnosis. Este tipo de categorías no es algo estático, sino que es dinámico. Esto va cambiando conforme la persona va desarrollándose internamente. En la tradición o en la tríada filosófica griega, por ejemplo, se habla de 3 tipos también de conocimientos. Entonces tenemos el conocimiento, que es la dosha, que es la opinión, que son conocimientos basados en las creencias, en las apariencias, en las opiniones de la gente. Y tenemos también el conocimiento epistemológico o la episteme, que es la ciencia, que es un conocimiento sistemático, verificable, racional, analítico, científico, ¿no? Es algo parecido, digámoslo así, a lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Transmitiendo un curso que tiene un orden sistemático, que ustedes pueden verificar las fuentes en la literatura, en la investigación, y que de cierta forma pues es racional, ¿no? Es parte entonces ese conocimiento intelectual del conocimiento epistemológico. Y más allá existe el conocimiento gnóstico, el conocimiento revelado, es el conocimiento directo, experiencial y transformador. Todo esto es con el objetivo de que vayamos nosotros comprendiendo esa diferencia que hay en los tipos de conocimiento. Aquí, por ejemplo, en esta tradición, en la tradición griega, especialmente con Platón, él distinguía 3 modos fundamentales del conocimiento, que es lo que hemos mencionado, ¿no? La dosha, representa opiniones y creencias sin fundamento sólido, basadas en apariencias y susceptibles al error. La episteme constituye el conocimiento científico y racional, obtenido mediante métodos sistemáticos y demostración lógica. Y la gnosis, en este sentido, pues vamos viendo que está desarrollada principalmente en corrientes místicas. Representa el conocimiento directo por experiencia o revelación, que no solo informa al conocedor, sino que lo transforma fundamentalmente. Es muy interesante que aquí se marque que este conocimiento se desarrolla principalmente en corrientes místicas, en corrientes espirituales, en escuelas esotéricas o iniciáticas. El conocimiento gnóstico, por lo tanto, podemos acceder a él a través de una escuela esotérica, es decir, a través de las claves o enseñanzas, herramientas de trabajo interior que nos brindan esas escuelas, podemos nosotros lograr obtener la gnosis. Aquí vamos a ver un ejemplo que nos permite comprender más este tipo de conocimientos. La dosha, la opinión, la creencia. Por ejemplo, una persona puede creer que el Sol orbita la Tierra por su apariencia, una opinión sin base sólida y propensa al error. En la antigüedad, por ejemplo, se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, desde esa perspectiva, quien vemos o quien percibimos que se mueve no es la Tierra, sino es el Sol. Entonces, a esa capacidad de visión que tenemos, podemos decir, es que el Sol es el que se mueve, ¿no? Es el que se va moviendo. La Tierra está fija, pero el Sol se mueve. Entonces, es una suposición, es una creencia en base a lo que nosotros estamos percibiendo en ese momento. Por eso, en la antigüedad, muchos decían que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas, el Sol y los planetas se movían alrededor de ella. Luego tenemos el conocimiento de la episteme, que es en este caso, sería un astrónomo que demuestra con cálculos, con observación, con ciencia, que no es la Tierra el centro del universo, que no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino todo lo contrario, que la Tierra gira alrededor del Sol. Ese es un saber racional y lógico. ¿Basado en qué? En la investigación,
en la observación profunda, en las matemáticas, en la física, ¿no? Entonces, con este conocimiento científico se puede entonces demostrar o aseverar cosas que tienen objetivos o bases sólidas, ¿no? Ya no es una sola opinión, una interpretación, sino más bien es algo que tiene un fundamento científico, demostrable, físicamente. Y la gnosis, entonces, aquí es diferente, es un místico que al observar o concentrándose en el sol, por ejemplo, experimenta una revelación divina en meditación. Y esa experiencia divina que percibe en ese momento, que siente, que es particular, que es individual, transforma su percepción al sentirse en unión con el cosmos, con el universo, con Dios. Estos ejemplos nos ayudan a entender esa diferencia de conocimientos, ¿no? Entre el conocimiento de la dosha, el conocimiento episteme o epistemológico y el conocimiento de la gnosis. Desde lo más superficial o externo hasta lo más trascendental o interior o de transformación espiritual, ¿no? Y existe obviamente una correspondencia entre ambos sistemas. Como vamos viendo, el conocimiento ilíaco pertenece al conocimiento de la dosha, al mundo sensorial y conocimiento de apariencias. El conocimiento psíquico o de la psique se relaciona o tiene una correspondencia con el conocimiento epistemológico, y el conocimiento neumático o del neuma se relaciona con la gnosis, que es la dimensión espiritual y conocimiento revelado. Aunque ambos manifestaciones o distinciones de estos sistemas tienen tradiciones diferentes, existen muchas similitudes, como lo que acabamos de ver, ¿no? Sin embargo, en el sistema gnóstico, que nos habla de los conocimientos sobre Ile, Psique y Neuma, aquí se enfatiza más el conocimiento en los niveles ontológicos del ser. Y en el sistema filosófico griego, la dosha, el episteme y la gnosis, este se centra más en los tipos o modos de conocimiento en sí, ¿vale? El gnóstico es más sobre los niveles de ser de las personas, de cómo son, ¿no? Del desarrollo de su conciencia. Y el griego tiene una relación más con el conocimiento en sí, el conocimiento empírico, el conocimiento científico y el conocimiento experimental. Y esto también nos afirma que estos conocimientos o estos niveles de ser de las personas no son fijos, sino que estos son dinámicos, van cambiando en sí, se van transformando. Y esto nos sugiere que a nosotros como individuos, como personas, podemos también cambiar, podemos transformar lo que somos a un nivel de ser diferente, ya sea en una escala ascendente o bien en una escala descendente. Con esto que hemos comentado, es interesante que vayamos nosotros reflexionando en qué nivel de ser o en qué nivel ontológico del ser nos encontramos, ¿vale? Y ahorita vamos a dar algunas ideas más para que cada quien vaya viendo o reflexionando en qué nivel de ser está. ¿Por qué o para qué? Bueno, esto nos sirve a nosotros identificar el punto de partida en el que nos encontramos. ¿Para qué? Para lograr alcanzar nuestra meta. El punto de partida inicial es fundamental siempre en cualquier camino, en cualquier inicio de camino o de recorrido. Debemos tener en cuenta el punto en el que estamos partiendo, porque esto nos va a ayudar a medir o a darnos cuenta de las transformaciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, y también identificar si siempre hemos estado parados en el mismo lugar. Es decir, que podemos pensar que vamos avanzando, pero no nos hemos movido ni un centímetro para adelante, ¿no? Bien, entonces, en la tradición gnóstica, las personas se dividen en tres categorías según su conciencia. Tenemos a los ilíacos, que decíamos son la gente material, los materialistas, los psíquicos, que son los del alma, y los neumáticos, que son los espirituales. Entonces, estos reflejan una progresión desde lo físico hasta lo divino. Aquí vemos algunos ejemplos de personas ilíacas, el nivel material. Personas, por ejemplo, tenemos el consumista compulsivo, que define su identidad y felicidad exclusivamente por sus posesiones materiales, ¿no? Es decir, que su vida tiene como finalidad, pues, cubrir
todas esas necesidades materiales básicas, pero no solamente las básicas para la sobrevivencia, sino que fundamenta su felicidad en lo que tiene, en lo material, en el dinero, quizás en la ropa, quizás en la abundancia de comidas, en el exceso de vicios, en mujeres, en sexo, en todo lo que tiene que ser o lo que se relaciona con lo material, para él es su felicidad, ¿no? Luego tenemos el hedonista sin reflexión, aquel que solo vive por el placer sensorial inmediato, sin buscar significado más profundo en la existencia. El hedonista pues vive en base al placer y rechaza pues todo aquello que le produzca dolor, ¿no? El materialista científico dogmático, aquel que niega cualquier realidad que no pueda medirse físicamente o percibirse con los sentidos. El conformista social acepta sin cuestionar las normas sociales establecidas, viviendo dormido dentro de estructuras convencionales. Es aquel que no cuestiona, aquel que acepta por comodidad pues cualquier enseñanza, cualquier filosofía, cualquier tradición, porque lo dijo tal o cual maestro, y simplemente lo acepta sin cuestionar, ¿no? El trabajador identificado ha fusionado completamente su identificación con su ocupación o rol social, sin reconocer su naturaleza más profunda. Es decir, que son personas que viven solamente en esa dimensión tridimensional, en esa dimensión material, ¿no? Que no es que sea negativa, pero que los ha absorbido tanto la materialidad de la vida que solo sienten o piensan que lo real es eso, que la realidad es el cuerpo, lo material, lo que se puede sentir, lo que se puede percibir con los 5 sentidos, y más allá de eso no sabemos que existe, y para ellos solo es esa realidad, ¿no? Digamos que es el nivel, podemos decir, más inferior, ¿no? Más denso, porque está relacionado con lo material, ¿vale? Luego tenemos a los psíquicos. Son aquellas personas, por ejemplo, que tienen un desarrollo del ser, podemos decir, gradual más superior que el anterior, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el filósofo racional, que es el que usa su intelecto para buscar verdades profundas y trascender lo material mediante el pensamiento. Aquí ya vemos una inquietud espiritual que por sí mismo empieza a reflexionar, empieza a cuestionar, ¿no? Empieza a entender que más allá de lo material existe algo que a lo mejor no sabe qué es, pero que es trascendente a lo material. Tenemos el creyente religioso sincero, que es el que vive según su tradición religiosa y desarrolla virtudes morales, manteniendo fe en realidades superiores. Él es el que vive sinceramente su fe, ¿vale? No es aquel que critica, que juzga, que condena a todos aquellos que no son parte de su creencia o religión, sino que él vive sinceramente su tradición religiosa e intenta llevarlo a la práctica en su vida cotidiana. También está el artista inspirado, un ejemplo de un psíquico, en este caso, en base a esta tradición gnóstica, pues sería un artista inspirado, aquel que percibe realidades trascendentales en el arte, aunque a lo mejor no las haya integrado o llevado prácticamente a su vida de forma completa, pero sí las empieza a sentir, se despierta en él un espíritu diferente, un espíritu distinto, algo que a lo mejor no había experimentado, ¿no? A lo material. Aquí también dentro de esta clasificación, digamos, puede entrar lo que son el buscador espiritual. Es aquel que explora en diferentes tradiciones espirituales, intuyendo que existe algo más de lo material, que siente, que no sabe por qué o cómo, pero hay algo que no pertenece a este mundo material, ¿no? Que hay algo más allá de lo que podemos sentir, ¿no? Y yo creo que todos, o la mayoría de los que estamos aquí, somos ese buscador espiritual, porque intuimos, porque sentimos, porque independientemente de la vida que estemos llevando, intuimos que hay algo diferente, que hay algo distinto. Tenemos otro grupo, por decirlo así, que son el científico abierto, es el que trabaja con métodos empíricos, pero que reconoce sinceramente que la ciencia tiene límites y que hay muchas cosas que no puede explicar. Se mantiene receptivo a dimensiones no cuantificables de la realidad. Ese es en contraparte al científico materialista ateo dogmático, ¿no? Aquel que niega rotundamente todo aquello que la ciencia no puede demostrar. En cambio, el otro científico reconoce que hay cosas que la ciencia, por muy avanzada que haya o que esté,
no puede dar una respuesta concreta o adecuada. Luego están los neumáticos, el espíritu despierto. Son aquellos, pues, como los maestros, ¿no? El místico realizado. Es aquel que vive desde la experiencia directa de la unión con lo divino. Vive o viendo el mundo como expresión de realidades superiores. Su visión, su percepción de la realidad está relacionada con la capacidad de desarrollo de su conciencia. Entonces acá hablamos de conciencias despiertas, conciencias realizadas o autorrealizadas. El maestro espiritual auténtico enseña desde la experiencia directa, transmitiendo estados de conciencia despierta. El sabio integrado funciona en lo material mientras mantiene plena conciencia espiritual, sin apego ni rechazo. El bodhisattva compasivo actúa desde la iluminación para aliviar el sufrimiento, reconociendo la esencia divina en todos. El alquimista interior es aquel que ha transformado su naturaleza inferior, su naturaleza interior, en algo trascendental y que ahora vive desde esa realidad espiritual, percibiendo lo divino en todas las cosas. Aquí ya vemos entonces un desarrollo de la conciencia totalmente diferente a los dos casos anteriores. Y lo importante de esto que debemos tener en cuenta es que independientemente del nivel en que nosotros nos hayamos identificado, tenemos la oportunidad de cambiarlo, de modificarlo y de trascenderlo. Por ejemplo, si yo me identifiqué con algún nivel o con algún ejemplo de las personas ilíacas, de ese que decimos los ílicos, perdón, ¿sí? De los ílicos, tengo la posibilidad de llegar un día a pertenecer o a despertar mi conciencia, ¿no? Y adquirir ese conocimiento del neuma, del espíritu. Y de igual forma, si estoy en el conocimiento de los psíquicos o estoy dentro, me identifiqué con alguna parte de los psíquicos, entonces puedo que un día también con técnicas, prácticas, herramientas, con trabajo interior, lograr el despertar total de la conciencia. Aquí tenemos un esquema que nos enseña esa diferencia, ¿no?, entre el conocimiento intelectual o epistemológico, o del episteme, y la gnosis. El conocimiento intelectual lo adquirimos a través del estudio, y la gnosis, ese conocimiento lo adquirimos mediante la experiencia directa. El conocimiento intelectual está basado en el razonamiento lógico, y el gnóstico está basado en intuición y percepción directa. El conocimiento intelectual se vuelve acumulativo y progresivo, y con el tiempo después también se puede olvidar, se puede perder, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, esos conocimientos que recibimos en nuestra primera infancia o cuando éramos niños, en las escuelas, hoy en día lo hemos olvidado, ¿no? En cambio, el conocimiento gnóstico o de la gnosis es instantáneo y transformador, es decir, que en ese momento que experimentamos la gnosis, llega el conocimiento y nos transforma. El conocimiento intelectual pertenece a la esfera de la mente y el conocimiento de la gnosis pertenece al dominio del espíritu. Es un conocimiento que viene de realidades superiores, de realidades espirituales, que está más allá de la mente. Y el conocimiento intelectual, como decíamos hace un momento, puede olvidarse. El conocimiento de la gnosis transforma permanentemente y este no se olvida porque queda grabado como un sello en la conciencia. Aquí vamos a ver otra analogía del fuego, para que podamos ir aterrizando más estas ideas sobre los diferentes niveles del conocimiento. Quizás nos hemos ampliado un poco en esta parte, pero me parece necesario que lo recalquemos desde diferentes perspectivas, para que tengamos más claridad, ¿no? Y nos quede, de cierta forma, podamos recordar con más claridad qué es la gnosis, el conocimiento gnóstico de la gnosis y el conocimiento intelectual, ¿vale? La gnosis se distingue del conocimiento ordinario como el fuego, diferencia el análisis de la experiencia. Esto es como el de la miel, ¿no? Podemos estudiar el fuego científicamente, medir su temperatura o analizar su composición, eso es la episteme, un saber racional pero distante. Experimentar el calor, sentir cómo quema, sentir esa energía que surge del fuego, eso es gnosis, es la experiencia. Un conocimiento directo que no solo informa, sino que despierta y renueva al ser.
La verdadera comprensión nace de esta vivencia íntima y transformativa. Ahora, recuerdo, hay una película que yo a ustedes les recomiendo. Si no la han visto, ojalá puedan verla. Se llama Encuentros con hombres notables. Esta es una adaptación de la autobiografía que escribió Gurdjieff, el fundador del Cuarto Camino. Muy interesante. Y hay un pasaje en donde se reúnen en un lugar unos sabios que hablan sobre el conocimiento y hablan sobre la sabiduría. Y los que los escuchan se quedan maravillados de ese saber, de esa enseñanza que les está transmitiendo ese sabio. Y les dicen que ese conocimiento que reciben les gustaría tenerlo, que quisieran decirlo como él lo dice. Entonces un sabio le dice que esto es semejante a como el pan, dice. Es como si yo trajera un pan, aquí se los muestro, y ustedes solamente lo huelen, lo ven, lo desean comérselo, pero el hecho de solo verlo, observarlo y oler la delicia de ese pan, no les va a quitar el hambre, sino que seguirán teniendo hambre. ¿Qué deben de hacer? Trabajar para conseguir ese pan y poderlo comer. Eso entonces es la gnosis. Nosotros podemos escuchar a grandes académicos, intelectuales o maestros gnósticos que nos hablen maravillas de este conocimiento, y a lo mejor esas enseñanzas en un primer momento sí nos reconfortan internamente, sí nos motivan a buscar la gnosis, pero si no damos un paso más hacia adelante y nos esforzamos por vivir o trabajar con esas herramientas que estos maestros nos dan, quedaremos otra vez en oscuridad. Ese fuego que se despertó por la voz de un maestro, ¿sí? Esa inquietud espiritual que despiertan los enviados del pleroma, si no se aviva con trabajo interior, se apaga y podemos convertirnos solamente en repetidores del gnosticismo. Entonces, es muy interesante toda esta parte. Y bueno, con esto vamos a ahora continuar con nuestra segunda ejercicio de esta mañana. Las preguntas fundamentales. El ser humano, a diferencia de otros seres que habitan o que habitamos el mundo, el planeta, digamos, siempre se ha cuestionado, siempre se ha preguntado el porqué de las cosas, por naturaleza. Esto lo podemos ver en los niños cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a relacionarse cada vez más con su entorno, por naturaleza empiezan a preguntarse, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Para qué es esto? ¿Por qué tenemos esto? ¿Para qué se hizo esto? ¿No? Es una naturaleza del propio ser humano el cuestionarse el porqué de las cosas. Y la tradición gnóstica aborda preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito real de la vida? Todos, yo siento que todo ser humano, en algún momento de nuestra vida, tenemos esas preguntas. Son las preguntas de la filosofía, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué existimos? Y la tradición gnóstica nos da una respuesta. Nos dice, ¿quiénes somos? Dice, somos un ser de una constitución triple o tripartita, conformado de un cuerpo físico, el soma, una alma, la psique, y una chispa divina. Nuestra esencia es esta chispa divina, una luz divina que está atrapada en la materia, que está dentro de este cuerpo. Nos dice que somos dioses caídos que han o que hemos olvidado nuestro origen. ¿De dónde venimos? Venimos de un lugar que ellos llaman el pleroma, la plenitud, un lugar de luz. La plenitud es un lugar de luz pura, una luz divina, que no podemos de alguna forma conceptualizar con nuestra mente. Y debido a ciertos procesos cósmicos, nuestra luz, nuestra chispa divina que viene del pleroma, de la plenitud, quedó atrapada
en este mundo material, creado por el demiurgo, el arquitecto del universo. Por lo tanto, nuestro origen es divino, el origen de nuestra esencia, de nuestra conciencia, de nuestra chispa divina, es divino, aunque ahora nos encontremos en obscuridad o estemos en obscuridad. ¿Hacia dónde vamos? Nuestro destino, entonces, es retornar, regresar hacia ese mundo de plenitud espiritual, a ese mundo de la plenitud divina, a través de un camino, a través de una fórmula que es, primero que nada, el despertar de la conciencia, a través del autoconocimiento, a través de las prácticas que nos van a llevar a ese despertar. En ese sentido, la vida es un viaje para superar la ignorancia en la que actualmente estamos y reconocer nuestra chispa interior, nuestra luz divina, nuestra esencia. Como evoca el Evangelio de Felipe, el Evangelio apócrifo de Felipe, sin conocer tu origen, te quedas en la muerte. La muerte, para esta tradición antigua, es aquí y ahora, en este momento, alejados de la verdadera luz divina, de la plenitud o el pleroma. Subrayando, esto nos dice este pasaje o esta paráfrasis de esta frase del Evangelio de Felipe, que solo el despertar de la conciencia nos va a llevar a la luz. Entonces, ¿cuál es el propósito de la existencia? El propósito es despertar nuestra conciencia y liberar esa chispa divina que tenemos, que está atrapada en este mundo material. La existencia no es solamente, digamos, para venir y disfrutarla y gozarla con todos los placeres que el mundo material nos da, no, sino que la existencia nos invita a desarrollar lo divino que hay en nosotros y regresar a la fuente. Es utilizar todos los recursos materiales disponibles que tenemos, ¿sí? Utilizarlos inteligentemente, ¿para qué? Para conocernos y retornar hacia nuestro punto de origen, hacia nuestra verdadera morada. En el Evangelio de Tomás, otro evangelio apócrifo, un evangelio gnóstico, se menciona en el dicho 3, dice, cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Este dicho nos invita al camino del autoconocimiento, al camino de la transformación interior para llegar a nuestra divinidad. Nos dice, cuando os conozcáis, es decir, que no nos conocemos aún, no sabemos qué es lo que somos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos lograr desarrollar en nuestra naturaleza psíquica o espiritual. El día en que nosotros nos conozcamos, el día en que desarrollemos todos esos poderes, esas facultades internas que tenemos como seres espirituales, nos daremos cuenta que somos una réplica exacta del Padre viviente, del Padre de todas las luces, del ser, nuestro Padre interior. Pues bien, entonces, los vamos a dejar aquí en unos momentitos, vamos a dar un espacio de... Shalom lach Miriam me'ata chesed Adonai imach Beruchat banashim ubaruch Beri bitnech Yeshua